Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a tratar el tema gestión de datos y simultaneidad. La simultaneidad tiene que ver con la concurrencia de usuarios sobre recursos computacionales, ¿sí? Lo que provoca que al haber alta simultaneidad, la gestión de estos recursos a causa de la simultaneidad queden en espera para algunos usuarios. O sea, el primer usuario que toma ese recurso, por ejemplo, una fila de una tabla, la bloquea y los demás usuarios que concurren sufrirán alguna demora, ¿sí? Sobre eso trata la clase de hoy. Bien, los objetivos. Gestionar datos mediante el uso del lenguaje SQL, identificar y administrar objetos de PLSQL, o sea, el lenguaje procedural de SQL, describir los triggers o disparadores y los eventos que los causan. O sea, recuerden que un trigger o disparador es un procedimiento, pero no se lo llama desde el programa principal, sino que si se cumple el evento, se dispara solo, ¿sí? No hace falta que lo llame. Y controlar y resolver los problemas de bloqueo que recién les comentaba a causa de la simultaneidad. Bien. Eh, Veamos algunos ejemplos de sentencias SQL, que son las del lenguaje manipulación de datos, que son las que producen que se produzcan los bloqueos, ¿sí? Que son las sentencias de inserción, borrado y modificación. Estas sentencias se agrupan bajo el nombre que les comentaba recién, lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Acá tenemos como ejemplo la sentencia insert, ¿sí? Este insert va a agregar en la tabla de employees una fila nueva, ¿sí? Con los siguientes valores que están entre paréntesis. No se olviden del punto y coma final. Con la sentencia update vamos a producir modificaciones sobre la tabla employees. En este caso, al salario le vamos a asignar el valor 6.000, cuando el ID del employee sea 9.999. En este caso, la modificación es sobre una sola fila. Y luego, con una sentencia delay, vamos a borrar sobre la tabla employees cuando el empleado sea el 9.999. Fíjense los mensajes que va tirando: una fila creada con el insert, una fila modificada en el update y una fila borrada con el delay. Veamos un ejemplo de la sentencia insert, ¿sí? Pero esta vez utilizando el Oracle Enterprise Manager, ¿sí? En la ventana de comandos. Esta ventana es muy similar a la que usamos en el ISQL Plus cuando hicimos el taller de SQL, ¿sí? Entonces acá ingresamos, en este caso, la sentencia insert dentro de una tabla que se llama dep-80. ¿Qué le vamos a agregar a esta tabla? Todos los atributos de la tabla employees, por eso el asterisco, que cumplan con la condición de tener un identificador del departamento 80, ¿sí? Lo que estaríamos incluyendo en esta tabla serían todos los empleados del departamento 80. Hacemos clic en Execute y se ejecuta el script. Recuerden que para que esto quede permanente, deberá terminarse con una instrucción ONMIT. Aquí vemos un ejemplo de la sentencia update, ¿sí? Y la sentencia expresa que los cambios van a ser sobre la tabla employees y al salario lo vamos a multiplicar por 1,1. Eso significa aumento del 10%, cuando el departamento sea igual a 90. O sea que a todos los empleados del departamento 90 se les incrementa el salario en un 10%. En este caso, la modificación es sobre un conjunto de filas. Puede que sea el conjunto vacío si no existiera ningún empleado con el ID de 90. Aquí, en este ejemplo de sentencia delay, vamos a borrar sobre la tabla de empleados
eh, aquello con la condición de que el departamento cumpla con ser igual el ID a 200. O sea, estaríamos borrando de la tabla employees todos aquellos empleados cuyo código de departamento sea igual a 200. Bien, en la sentencia merge, ¿sí? Lo que hace este comando conjuga las tareas de inserción o modificación de datos en una única instrucción. La idea sería que detrás del mismo es que si una fila que quiere introducirse en la tabla no existe en la misma, se ingresa. En caso de que exista, será actualizada. Cumple una doble función. Esta lo vamos a dejar enunciado porque en SQL tampoco lo vimos, ¿sí? Se utilizaría para otros fines que escapan a lo que es esta materia. Simplemente conozcan esto que realiza para que eh, tengan un concepto de la instrucción. ¿Sí? Nada más que para eso. Los comandos de commit y rollback, ¿sí? Eh, por defecto, cada comando de lenguaje de manipulación de datos que se introduzca no está confirmado, como en los casos que mostramos en las anteriores diapositivas para insert, delay y update, ¿sí? O sea, eh, con commit los cambios se harán permanentes, ¿sí? Pero antes de emitir commit o rollback, los cambios tienen un estado pendiente, ¿sí? Entonces los usuarios, si un usuario hizo modificaciones, hasta que no realice el commit, esas modificaciones no podrán verse por otros usuarios, ¿sí? Y solamente el usuario que ha realizado el cambio los podrá ver a estos nuevos valores, ¿sí? Por defecto, si un usuario que intente realizar un cambio en la misma fila que otro usuario tiene, que tiene un usuario para hacer los cambios, otro usuario quiere hacer lo mismo, no va a poder porque esta fila se encuentra bloqueada. Entonces, con commit asentamos los cambios y con rollback deshacemos las acciones realizadas, ¿sí? Las dos instrucciones liberan los recursos que se hayan tomado con esa instrucción. Bien, el lenguaje procedural de SQL es un lenguaje de programación de cuarta generación, propiedad de Oracle, que proporciona extensiones a lo que es un lenguaje de procedimientos, ¿sí? En un entorno de programación. Con este lenguaje se pueden manipular datos con sentencias de SQL y podremos controlar em, el flujo de programas con estructuras de procedimientos como if then, case, loop, ¿sí? Y también se podrán declarar constantes y variables, ¿sí? Em, la extensión de procedimiento para SQL, ¿sí? PLSQL de Oracle es un lenguaje de programación, como dijimos, de cuarta generación. Otra ventaja que es portabilidad, ofrece portabilidad entre plataformas y productos, mayor nivel de seguridad y de protección de integridad de los datos, y soporte para programación orientada a objetos. Bien, tareas del DBA con respecto a lo que es el SQL, ¿sí? A los objetos de PLSQL. El DBA eh, frecuentemente no es el responsable de cargar el código en PLSQL en una base de datos, ni de ayudar a los desarrolladores a solucionar problemas. Solo que aconsejará a los programadores eh, sobre los objetos de la base de datos, cómo ir poniéndolos de una forma más efectiva en las instrucciones, ¿sí? Entonces, en resumen, los administradores de base de datos deberían estar capacitados para identificar problemas en los objetos de PLSQL, recomendar el uso adecuado de estos objetos, cómo se cargan en la base de datos y ayudar a los desarrolladores de PLSQL a solucionar algún problema que se presente con estos objetos.
Entonces, veamos algunos objetos del PLSQL, ¿sí? Un paquete es un conjunto de procedimientos y funciones que están relacionados de forma lógica, ¿sí? Em, y, y se describen en él la interfaz para las aplicaciones. Se declaran los tipos, las variables, constantes, algunas excepciones, ¿sí? Y subprogramas disponibles para su uso. El cuerpo del paquete. ¿Sí? El cuerpo se define totalmente los cursores y los subprogramas, ¿sí? El cuerpo contiene los detalles de implementación y las declaraciones privadas que estarán ocultas para el emisor. El cuerpo del tipo es una recopilación de métodos, o sea, procedimientos y funciones, que están asociados a los tipos de datos definidos por el usuario. Un procedimiento es un bloque PLSQL que va a realizar una función concreta. La función devuelve un único valor mediante el comando PLSQL return. Es un procedimiento que tiene un solo valor de retorno, ¿sí? En cuanto al trigger o disparador, bueno, ya les había comentado al inicio, es un procedimiento que no se dispara cuando lo convoca el programa principal, sino que cuando se cumpla un evento determinado se dispara solo. Es muy usado para dar seguridad a la base de datos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ya estaría con el disparador. Bien. Ejemplo de una función, la declaramos con su nombre, de qué esquema pertenece, y en el cuadro source declaramos el código SQL, ¿sí? También existen muchas funciones incorporadas, como sysdate, zoom, abg y today, ¿sí? Creación de los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos se escriben con la finalidad de realizar, como dijimos, una acción concreta. También ponemos el nombre, a qué esquema pertenece, y en source declaramos el código correspondiente, ¿sí? No se olviden de poner el punto y coma final para que eh, no cause error, ¿no? Fíjense acá, va al final de la última línea eh, del código y también al final del end del procedimiento. Bien, creación de los paquetes, ¿sí? Em, Aquí, como les dije, va primero el nombre del paquete, el esquema y luego el código del mismo, ¿sí? En el cuerpo del paquete, este objeto es donde se declara el código, ¿sí? Disculpen la redundancia. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, en ese cuerpo del paquete es donde, por ejemplo, aquí es donde tiene la función y lo llama y debe retornar un número, ¿sí? Aquí se llama y retorna el número, ¿sí? Entonces, dentro del paquete tengo una función que retorna un número y también tengo un procedimiento que realiza un cálculo. O sea, tengo dos estructuras, una función y un paquete. Paquetes incorporados se proporcionan junto con la base de datos Oracle para tener acceso em, a ciertas funcionalidades de Oracle, ¿sí? Son provistos por el proveedor o algunos los puedo descargar desde Internet, ¿sí? Los paquetes que utiliza un administrador dependen del tipo de aplicaciones que sirve de la base de datos, ¿sí? A continuación, podemos enumerar por ejemplo, el paquete de BMS Stat,
que se realiza una recopilación, visualización y modificación de estadísticas del optimizador. Otro paquete muy utilizado es el DBMS Output para la generación de salida del código PL/SQL. ¿Sí? Vamos a nombrar esos dos por ahora. Disparadores o triggers. Y los disparadores, como dijimos, son objetos de código PL/SQL que se almacenan en la base de datos y que se ejecutan de forma automática cuando sucede un evento predeterminado, ¿sí? Los disparadores pueden llamar a otros procedimientos o funciones y lo más recomendable es acortar todo lo posible el código del disparador y colocar todo aquello que necesite un código más largo en un paquete independiente, ¿sí? Esto es porque se toman recursos y el código es largo, esos recursos van a demorar en ser liberados. También se define el nombre, el esquema, ¿sí? El paquete y luego se incorpora el código. Tipos de eventos disparadores, ¿sí? Tenemos de código de lenguaje de manipulación de datos como inserción, modificación y borrado, de lenguaje de definición de datos como create, drop, alter, grant, revoke y rename. Y propios de la base de datos como logon, logoff, startup para iniciar el motor, shutdown para detener la instancia y los server error, ¿sí? Bien, bloqueos. Los bloqueos son un mecanismo provisto por la base de datos para prevenir la interacción destructiva entre dos transacciones que necesiten acceder al mismo recurso, ¿sí? Ya sean objetos que se almacenan datos, como tablas, o objetos del sistema no visibles al usuario. El mecanismo de bloqueo, entonces, evita que un usuario modifique datos que están siendo ya modificados por otro usuario. ¿Mm? Em, Veamos este ejemplo. La transacción 1 va a hacer una modificación sobre la tabla de empleados. Al salario le incrementa 100 cuando el ID del empleado sea 100. En esta transacción 2 se produce o se intenta producir una modificación en la tabla de empleados. Al salario lo multiplica por 1.1, o sea, se lo incrementa en un 10%, cuando el ID del empleado sea 100. ¿Sí? Fíjense, los dos ID de empleados son 100. Esta transacción tomó primero la fila del empleado de ID 100 y esta lo intenta hacer después, pero claro, ya fue tomado por la transacción 1, por lo tanto, esta transacción bloquea la fila cuyo ID es 100. Y cuando ésta intenta modificar la fila cuyo ID es 100, no puede porque está bloqueado. Y deberá esperar hasta que la transacción 1 libere la fila con ID 100 mediante un commit, ¿sí? Bien. Mecanismo, mecanismo de bloqueo, ¿sí? Cómo ocurren estos mecanismos de bloqueo. El mecanismo es diseñado para proporcionar el máximo grado posible de simultaneidad de datos en la base de datos, ¿sí? Las transacciones que modifican datos adquieren bloqueos a nivel de fila, ¿sí? Entonces, cuando adquiere el bloqueo a nivel de fila, cuando va a modificar, ¿sí? Para que nadie pueda tocar esa fila. También adquiere bloqueos a nivel de tabla, para que nadie va a borrar la tabla donde está siendo modificada esa fila, ¿sí? Recuerden que para poder em, que un usuario pueda tomar los recursos que tiene es la transacción 1, si la transacción 2 quiere tomar la fila de ID 100, este usuario de la transacción 1 deberá hacer un commit para que libere la fila 100 y éste pueda realizar tareas de modificación sobre la misma. Si este usuario no puede tomar la fila 10, queda en gestión automática de cola, ¿sí?
los bloqueos son retenidos hasta que finaliza la transacción. Y las dos formas posibles de finalizarla es con un commit para confirmarla o bien deshaciendo la transacción, ¿sí? Bajo esas dos sentencias se liberan los recursos y este usuario podrá tomarlos. ¿Sí? Bien, y ahora bloqueos DML a nivel de fila y a nivel de tabla. ¿Sí? Bien, veamos y analicemos este ejemplo. La transacción 1 se trata de producir un cambio en el salario de un empleado, incrementa en un 10%, cuando el empleado es el 107. Acá trata de producir también un cambio en la tabla de empleados y lo trata de aumentar en un 10% cuando el empleado es 106. En este caso, no hay un bloqueo debido a que este usuario toma el 107 y este otro el 106. ¿Sí? Las transacciones de ML, como les dije con anterioridad, deben adquirir dos bloqueos. Un bloqueo exclusivo de fila, como ocurre en este caso y en este caso, para poder actualizarlo, y un bloqueo a nivel de tabla, ¿sí? Para que la tabla que contiene las filas no pueda ser borrada o reindexada. ¿Sí? Bien, veamos el mecanismo de puesta en cola. ¿Sí? Las solicitudes de bloqueo se ponen en cola automáticamente cuando no consiguen los recursos computacionales y en cuanto termina la transacción que retiene el recurso por medio del bloqueo, el siguiente, en este caso el primero, puede obtener ese recurso. Cuando éste libera, será el siguiente y así sucesivamente. A través de este mecanismo de puesta en cola, ¿sí? Se realiza el seguimiento del orden en el que se han solicitado los bloqueos y el modo de bloqueo al recurso. ¿Sí? Bien, a ver si me estoy olvidando de algo. No. Analicemos este ejemplo de mecanismo de bloqueo, un conflicto, y veamos. Acá tenemos la hora para ver cómo van tomando los recursos. Aquí, en la transacción 1, sobre la tabla employees, se trata de modificar el salario incrementándolo en 100 cuando el ID sea 100, a las 9 horas. Y a la misma hora, también se trata de modificar la tabla employees y el salario le suma 100, cuando el empleado es el 101. O sea, tranquilamente, como no es en la misma fila, lo pueden realizar. ¿Sí? De hecho, que me avisa. Una fila modificada, una fila modificada. En la siguiente acción de la transacción 1, se produce un update sobre la tabla employees y la comisión, el porcentaje de la comisión por venta, lo coloca en 2, cuando el empleado es el 101. Ujú. Y este trata de sumar los salarios de la tabla de empleados. Y lo hace. Pero fíjense, son las 9:05 y esta sesión queda en espera debido a que la fila del ID 101 la tiene la transacción 2 y en ningún momento ha hecho el commit o rollback para liberar la fila 101. Por lo tanto, la transacción 1 queda en espera. A las 16:30, o sea, pasado ya 7 horas y media, mucho, ¿no? La sesión de la transacción 1 sigue en espera, ¿sí? Y la transacción 2 hace muchas selecciones, inserciones, actualizaciones durante las últimas 7 horas, ¿sí? Y no ha hecho ninguna confirmación ni rollback, por lo que el registro 101 todavía lo tiene bloqueado y este no puede terminar esta acción de la transacción 1. Fíjense, a las 16:30, con 0,1 segundos, la transacción 12 produce el commit, confirma todas las acciones, libera la fila del ID 101, y acá recién la acción esta de modificación sobre la fila 101 que empezó a las 9 de la mañana, recién a las 16:30 con 0,1 segundo,
logra terminar porque este usuario cometió el error de tenerlo bloqueado mucho tiempo. ¿Sí? Bien. Veamos ahora algunas posibles causas de conflictos de bloqueo, ¿sí? La causa más común de conflicto de bloqueo es un cambio que no se ha confirmado, una modificación que no se haya confirmado. Aunque existen algunas otras posibilidades de que ocurran las causas de bloqueo. Por ejemplo, transacciones con una ejecución muy larga, ¿sí? Por lo tanto, el commit se produce al final y todos esos recursos estuvieron bloqueados en forma innecesaria. Aquí podemos destacar que se pueden hacer confirmaciones intermedias en la transacción para ir liberando los recursos. Y otra causa, eh, bueno, los cambios sin confirmar, los niveles altos eh, de bloqueos innecesarios, niveles altos de bloqueo innecesarios. No todas las bases de datos em, soportan el bloqueo a nivel de fila. Oracle introdujo el soporte para bloqueos a nivel de fila hace ya muchos años en la versión 6, aunque algunas bases de datos aún realizan bloqueos a nivel de tabla o de página, ¿sí? Entonces, esos bloqueos son innecesarios, porque se producen a nivel de tabla y nadie más puede usar eso, ninguna fila, ¿sí? Y eso que está modificando una sola fila. Bien, entonces tenemos cambios sin confirmar, transacciones con una ejecución muy larga y niveles altos de bloqueo, ¿sí? Como les dije recién, bloqueamos una tabla para modificar una fila. ¿Mm? Una tabla es bloqueada cuando se va a realizar un backup o se va a realizar eh, una indexación sobre la misma. Van a reindexar los índices, perdón, ¿sí? Estoy viendo acá, esto, detección de conflictos de bloqueo, ¿sí? Mediante el Enterprise Manager se pueden individualizar conflictos de bloqueo desde la página de la sesión de bloqueo, ¿sí? Blocking Session, ¿sí? En la página tenemos información, ¿sí? Sobre las solicitudes en conflicto, situando en la parte superior el que retiene, ¿sí? O sea, quién está reteniendo y quiénes están en espera, ¿sí? Una forma muy fácil de poder identificar. Haga clic en el enlace del ID de la sesión para ver información sobre la sesión bloqueante, si quién es, desde cuándo está bloqueando, etcétera. Y hasta, fíjense, la sentencia en SQL. Resolución de los conflictos de bloqueo. Para resolver un conflicto de bloqueo, haga que la sesión que retiene el bloqueo realice una confirmación o rollback, o sea, es la única forma de que el usuario lo haga por su cuenta. Y si no, terminamos la sesión que retiene el bloqueo como último recurso, o sea, matando la sesión. Para matar la sesión necesitamos el número de la instancia y el serial number que lo obtenemos de esta consulta, ¿sí? El SID y el serial number, ¿sí? Y esa información la introducimos en esta sentencia, donde vamos a modificar el sistema Altir System Kill Session. ¿Cuál sesión vamos a matar? La del SID 144 y el serial number 8982, de forma inmediata. De esa forma se le produce un rollback al usuario que tenía retenido el recurso y libera el mismo para que otros usuarios puedan trabajar. Ejemplo de lo que es un interbloqueo. Es un ejemplo especial de bloqueo, es muy raro que ocurra, debe ser exactamente al mismo tiempo, ¿sí? También conocido como abrazo mortal. Esto surge cuando dos o más sesiones esperan los datos que ellas mismas están bloqueando, ¿sí? Em, Reitero, no es muy común que esto ocurra, pero cuando ocurre, recuerden que es un abrazo mortal. Analicemos. La transacción 1 produce una modificación sobre la tabla de empleados, ¿sí? Incrementando un 10% el salario del ID 1000. Y aquí
también produce una modificación de la tabla de empleados, cambiándole el jefe a 1342 al empleado, cuando el empleado es 2000. ¿Sí? Hasta acá no hay problema, a las 9 de la mañana. El, lo que sí no hay ninguna confirmación, ni tampoco un rollback. Y acá se vuelve a producir una modificación de incrementar en un 10% el salario del empleado 2000, y acá otra modificación sobre el jefe del empleado 1000. Fíjense, no hay ningún commit arriba. Este intenta tomar el ID 2000 que lo tiene bloqueado la transacción 2, y la transacción 2 intenta trabajar sobre el ID 1000 que lo tiene bloqueado la transacción 1. ¿Sí? Y me avisa, error de abrazo mortal, ¿sí? A las 9:16. Con lo cual, hasta que una de las dos sesiones no suelte el recurso, eh, no lo podrá tomar la otra. Por eso les decía que es muy raro que justo dos sesiones tengan cruzado, no es raro, pero ocurre, ¿no? Tengan cruzado los recursos que necesitan eh, tomar, ¿sí? ¿Cómo se soluciona? Matando la sesión de alguno de estas transacciones, se realiza un rollback, esta sesión termina y esta libera el recurso, en este caso 1000, para que lo pueda tomar la transacción 2, ¿sí? Matándole la sesión a una de las dos transacciones, ¿sí? Que ya vimos cómo se hace. Bueno, con esto damos por finalizado la unidad 8, ya quedó grabada, que ya se las voy a enviar dentro de unas horas, ¿sí? Entonces, buenas tardes, nos vemos en la siguiente clase.